pues estamos de regreso y uno nunca termina de sorprenderse, y lo decía a propósito de estos nuevos chats que reveló esta vez The Clinic, ¿no? Entre la jueza Verónica Sabaj y el abogado Luis Hermosilla. Lo más destacado, usted diríamos como la frase para el bronce, es cuando él le dice a propósito de que está concentrado en y con SP por un recurso de amparo que estaban presentando en favor de Sebastián Piñera. Hermosilla le dice, solo para ti, por favor, y ella le contesta, promesa, sabes que tenemos un pacto forever. Bueno, de esto y más vamos a conversar a esta hora con Juan Diego Montalva, editor de nuestro newsletter Más Política del Mostrador. ¿Cómo estás, Juan Diego? ¿Qué tal? Bien, Mirna, ¿cómo estás? Aquí pues, sorprendido nuevamente. Te Fíjate que sorprendiste, me ¿no? tocó, Sí, porque igual es si para el martes, sorprenderse. si el martes fíjate, me tocó en la mañana estar en la Corte Suprema, especialmente en el Palacio de Justicia, Ya. y había mucho nerviosismo que empezaron a decirme, oye, bueno, ¿sabes algo de los chats y todo? Y le dije, bueno, mira, parece que vienen chats de la Suprema. Me dice, no, no sé, me decían, pero gente de la Suprema. Eh, y nada, yo pensé, dije ya, serán chats sobre, hay que acordarse que aquí hay dos casos que están pendientes, el caso de Carrozza y Valderrama. Ujú. Hay un sumario que está llevando el fiscal Jorge Pizarro, del cual no teníamos ninguna noticia. Yo la verdad lo que quería era saber en qué estaba ese sumario, eh, del cual me adelantó una persona importante, un ministro de la Corte Suprema, me dijo, mira, la verdad que no va a pasar nada con el sumario. Entonces dije, entonces estaba buscando más o menos qué pasaba en la Suprema. Me decían la cuestión está bastante tranquila, el presidente se va a ir de vacaciones próximamente en febrero, eh, y no hay mayores noticias, ¿no? No pasan algunas horas, no, en serio, pocas horas. Esto fue una reunión que tuve a las 2:30 el día martes, y y en la tarde aparecen estos chats, ¿no? Entonces yo obviamente cuando comunico, ¿eran estos chats o vienen más chats aún? Me dijo, nadie sabe, me dijo. Nadie Así, sabe si ¿ah? viene en marcha. Bueno, Ah, vienen, ya, ok. ¿cuál es el contexto? En Sí. febrero vamos a cumplir un año de un episodio que hoy día es casi jocoso. Es una, casi uno, nada, es como un hecho simbólico, podríamos decir, como hoy día decimos, cómo nos preocupamos por eso en ese momento. En febrero recordemos que ocurrió el episodio Lexus. ¿Se acuerdan ustedes? En donde unos ministros habían votado a favor de un cambio de automóvil. Ya no les gustaban sus Toyotas que tenían híbridos y querían tener autos de alta gama. Querían tener un auto de niveles muy superiores al que tenían, y van y todos, hay un grupo que vota, habría que ver cuáles son los que votan a favor o en contra, pero que vota a favor de este cambio, ¿no? De que había que tener un Lexus que fuera más estos de cuero, ¿me entiendes? Que tuviera todo tipo de comodidades. Lexus, por ejemplo, yo les doy un detalle, el Lexus era el auto que utilizaba Sebastián Piñera cuando era presidente. Es un auto de presidentes, ¿no? Entonces, pero ahí, ¿qué es lo que se ilustró ahí? Dijeron como señores, en un proceso de ajuste económico, después de la pandemia, después de todo el tema de recortes financieros para detener lo que era, de alguna manera, lo que era el boom, ¿no? De la inflación que estamos viviendo, que estos señores pidan estos autos de presidente, era un poco ridículo, y bueno, y se arma ahí, ¿no? Acuérdense, fue bastante Claro. polémico, fue febrero, porque me acuerdo que hubo unos ministros que tuvieron que volver a Santiago para analizar eso. Bueno, el episodio del Lexus es una frivolidad hoy día si analizamos lo que pasó el año pasado. El año pasado perdimos dos ministros de la Corte Suprema. A una de ellas, Ángela Vivanco, la sacaron, fue expulsada de la Corte Suprema. Al ministro Sergio Muñoz fue acusado constitucionalmente y tuvo que dejar su cargo. Eh, y ayer justamente, cuando pasa esto en la tarde, me junto con una persona de la Corte Suprema y me dice, yo creo que el caso de Sabac, la ministra que hace alusión en el artículo de Clinic, es mucho más grave que el de Vivanco. Mira, aquí tengo las anotaciones, entonces me dice, pero por qué tanto más grave? Le digo yo, ¿no? Entonces me Ujú. dice, porque ella no solo arma maquinas, no ordena salas, o sea, perdón, no solo, perdón, ella lo que hace es no solo arma salas, perdón, no solo asesora, sino que además escribe, hace escritos que van a ser presentados al Poder Judicial, del cual ella pertenece. Eso es la opinión con que entran dos supremos, al menos
que yo conozco, que puedo conversar después de haber reporteado el caso de Ángela Vivanco, y no pasa una hora y media y viene la resolución en donde dicen que se abre cuaderno de remoción para la señora Sabaj, que obviamente sabemos ya cuáles son, qué pasa cuando se abre un cuaderno de remoción. La señora Vivanco se le abrió un cuaderno de remoción y fue inmediatamente removida, o sea, no hubo mucha discusión al respecto. En este caso, fíjate, y hay un punto que yo quiero hacer, por lo que me dijeron, hubo algunos ministros de la Suprema que no, que esperaban más bien la investigación antes del cuaderno de remoción. Ahí es interesante averiguar quiénes son esos ministros que no se inclinan por el cuaderno de remoción, primero que en la investigación, pero porque en el caso de Banco todos los ministros estuvieron de acuerdo con el cuaderno de remoción. Entonces, que me llama la atención que hubiera esta divergencia de algunos, veamos cuántos son, quiénes son, véanlo el sábado en Más Política, eh, pero indudablemente la ministra Sabaj va a ser removida por lo que hemos visto antes, ¿no? Caso especial tiene Ulloa, Fede. Ulloa es un personaje pintoresco en toda esta historia. Es un personaje que, recordemos, le mandaba poemas en la mañana todos los días a Luis Hermosilla, ¿no? Era un Claro. hombre que se despertaba con alegría y que le agradeció a The Clinic, perdón, a CIPER, cuando fue consultado sobre si era verdad que había sido ayudado por Luis Hermosilla y él no solo confirmó, sino que dijo que le agradece, ¿no? Y que tiene una relación con él. Entonces, Ulloa ha estado siempre permanente, pero dado el nivel el nivel y la connotación que han tenido los casos posteriores a esos primeros WhatsApp, en donde termina saliendo Vivanco, donde sale Migueles, su pareja tan nombrado, donde sale el ministro Muñoz, y además está consultado Carroza y además varios otros, ¿no? Casos que intentó en su momento Vivanco reflotar para tratar de ocultar sus malas prácticas. Ulloa nuevamente surge, aparece en el tapete, y la verdad que yo creo que la tiene complicada el señor Ulloa. O sea, hay un fallo de Sarkol en donde justamente hay una orden de no innovar, en donde las personas que deciden la orden de no innovar son nada más y nada menos que Sabaj y Ulloa. Son ellos los que facilitan, ayudan en este caso. Entonces, Ulloa reflota, yo creo que esta vez no se va a poder salvar tan fácilmente como pasó desapercibido, ¿no? Inadvertido, podríamos decir, en la parte anterior. Perdona, ¿qué caso, para entender bien ahí, en qué caso ellos deciden acoger la orden de no innovar? Sartori, es un caso que acaba de salir hace poco, fue ese fallo, ¿Ya? y ellos deciden no innovar. Me lo mandaron ayer a última hora Correcto. y me dijeron atento porque ellos están operando juntos, siguen operando juntos. ¿Ya? Contexto, sabemos, luego de lo ocurrido el año pasado, que hay una manera en cómo trabajaban estos abogados que tienen vínculos con el Poder Judicial, cómo ¿Ya? ellos de alguna manera, y en esto hay un caso bastante emblemático que nosotros publicamos, un caso que es el caso Cascada, en donde uno de los jueces que involucraba en una parte de este proceso que es bastante largo, me contó que uno de los abogados de la defensa se acercó a ofrecerle, oye, sería bueno que tú subieras a la Corte de Apelaciones. ¿Qué voy? ¿A qué voy? Lo que ilustra este nuevo caso Zapag es que estando Luis Hermosilla en el gobierno, en la moneda, en el Ministerio del Interior y siendo mano derecha Andrés Chadwick, además de socio, él durante ese momento gobernó y mandó y fue rey en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, y me dicen que aún más aún que en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones, de la cual forma parte Sabac, sugiriendo, dando la idea y en algunos casos con mucho éxito de que él era el vehículo para su ascenso. Eso es gravísimo, ¿no? Sabemos. ¿Por qué? Porque como dice Sabaj en su momento, forever, ¿no? Vamos a estar juntos. Eh, el Pacto caso, forever. un pacto Tenemos un forever, ¿no? pacto forever. Entonces la situación es bastante complicada. Sin embargo, yo digo, bueno, pero esto ya es como, ya la gota rebalsó el vaso. Me dijo, no, olvídalo, olvídalo. Aquí lo que se viene, Mirna, y que es bien interesante, y a lo que más temor le tienen los involucrados,
es el caso del ex fiscal Guerra. Acordémonos, el fiscal Guerra tiene una comunicación estrecha con Andrés Chadwick, tiene una comunicación estrecha con Luis Hermosilla, se filtraron chats que ya no solamente hablaban de tráfico de influencia, sino que también hablaban en términos muy peyorativos de personas, incluso de la candidata presidencial de Chile Vamos, ¿me entienden? En donde se referían de una forma poco respetuosa a ella. A lo que voy, Grosera. sí, grosera, pero a lo que voy es que yo no, a ver, yo no comparto, me parece que periodísticamente no son relevantes esos WhatsApp, pero Mm. sí son relevantes lo que va a venir y lo que él de alguna manera representa como el gran vínculo con la fiscalía y que fue clave en el caso en el caso de Penta, no olvidemos, en donde él termina, ¿me entiendes?, llegando a un abreviado y soluciona todo el problema, el caso de Moreira. Eh, entonces, y él va directamente a trabajar a la oficina de Samuel Donoso en un caso muy polémico respecto a un político mexicano acusado de corrupción, en donde Samuel Donoso le paga una cifra bastante importante, supuestamente por una colaboración en este caso. Hay una fotografía que salió en CIPER esta semana en donde el fiscal Guerra, Samuel Donoso y este político mexicano celebran el triunfo, ¿no? Entonces, me dicen a mí, mira, bueno, insisto, pregunto, esta es la gota que rebasó el vaso, me dicen, no, hay mucho más por conocerse, este dato, los chats van a dar para mucho, y aquí hay un detalle que es muy bonito, yo creo pintoresco, podríamos decirlo, que es que la señora Sabaj y el señor Ulloa nunca aparecieron en la lista que nos dio tan pormenorizada Mm. Juan Pablo Hermosilla respecto a la gente que podía tener vínculos con Luis Hermosilla. ¿Por qué no apareció Sabaj? ¿Por qué no apareció eh, Ulloa? Personas que sabemos, Ulloa se sabía en ese momento, Sabaj no se sabe ahora. Entonces, realmente las personas que aparecen en la lista de Juan Pablo Hermosilla son ¿me entendís? Lo menos relevante. Lo importante, nos estamos dando cuenta, es la lista que no entregó Juan Pablo Hermosilla, entre las cuales Sabaj era indudablemente un actor muy relevante, un actor que actuó de manera permanente y no solo buscando salas, no solo orientando a la defensa, a la contraparte, sino que además redactándole, ¿no?, documentos para que las presentaran y la presentaran de acuerdo al tenor de esa sala, a lo que se debía hacer en esos casos. Entonces, aquí la gran lista, o sea, lo que uno busca es cuál será la verdadera lista de Luis Hermosilla. Nos quedamos Claro. con gusto a poco, hay que decir a Juan Pablo Hermosilla que por favor nos dé la lista número 2, que tal vez es mucho más relevante que la que nos entregó, Sí, que es pues. bastante extensa, ¿no? Sí, es muy Eh, importante el dato, perdona Juan Diego, te interrumpo, es muy importante ese punto que tú estás entregando, que efectivamente estos dos personajes no aparecen en esta lista, por algo será. No te olvides que en estos chats que se publicaron por el The Clinic, aparece esta señora, Verónica Sabaj, revisando 3 veces y aportando de su puño y letra detalles de este recurso de amparo y con redacción, con una redacción. 3 veces ella recibe el borrador y lo entrega de nuevo. Es que a ese nivel. O sea, no, efectivamente no, cuando ella además, dice, la señora no, pero es que Sabaj, es un escándalo. O sea, yo te digo, estoy de acuerdo contigo, esto puede ser incluso peor, no sé si peor, pero tan escandaloso como lo de la magistrada Vivanco. ahora, sí, bueno, además hay elementos a mí bueno, uno realmente decir que se divierte es un poco duro, pero uno se Mm. entretiene o la verdad que se sorprende leyendo este caso en donde incluso la ministra señala que, ¿cómo se llama? Que el abogado Samuel Donoso, que es el que supuestamente redacta el documento que le pasa a Hermosilla, y Hermosilla se lo reenvía, dice que Samuel Donoso es un abogado light que comete demasiados errores ortográficos, el problema es que este escrito tiene demasiados errores ortográficos, le dice Imagínate. ella, ¿me entiendes? A lo que voy, el nivel de intimidad y de relación, y también donde se ve ahí también el perfil, la calidad humana, ¿no?, de los personajes. La calidad humana, porque además Luis Hermosillo obviamente ningunea a su compañero de trabajo Samuel Donoso,
a lo que voy es, los estándares éticos, la verdad, de esos chats son muy bajos. Pero deja contarte Podríamos algo decir que más. son... Espérate, es que lo sometí a escrutinio y evaluación de prominentes abogados y me decían que no solo es impresionante, me decían, el nivel de las conversaciones, hasta criminales, sino decían textual, técnicamente muy malas, lleno de lugares comunes, comentarios ultra básicos, por parte de esa baja estoy hablando. O sea, ni siquiera es que hoy el gran aporte jurídico que hace la magistrada, lo que ya es una cuestión impresentable, sino que además mala calidad. Mm. Entonces, también estamos hablando de a quién estamos promocionando para llegar a los cargos de los tribunales de alzada, ¿o no? Sí, bueno, bueno, ojo, eso también es un punto interesante ver que está completamente estancada toda esta discusión que hubo respecto a los nombramientos del Poder Judicial, Claro, que es un proyecto de ley, es una discusión. Entonces, el entonces ministro de Justicia se juntó varias veces con la Corte Suprema para discutir este proyecto. Han habido encuentros en donde han participado diferentes decanos de escuelas de derecho para discutir este tema. Hoy día no es tema de discusión. Eh, y bueno, hay ahora, bueno, miremos de más lejos, ¿no? Más allá de este caso, y hay varias cosas que están pendientes en el Poder Judicial. Por ejemplo, claro. hay un tema no poco relevante cuando me acordé del tema Lexus. Recordemos que hay dos funcionarios muy importantes, ¿no? El director y el subdirector de la corporación encargada de todo el tema económico, administrativo del Poder Judicial, que tienen sumario hace más de un año. Ese sumario ha implicado que ellos dos están de vacaciones. Eso me dijo una persona adentro. Ellos, ¿me entendiste? El sumario permanece, ellos están de vacaciones, no trabajan, reciben su sueldo. Me explicaron cuáles son las definiciones administrativas que han pasado ellos. Tenemos el sumario también de Carroza y el sumario sobre el tema justamente del nombramiento de notarios. Ocurrió una cosa hoy día, es un tema muy relevante, el hecho de esta quina que apareció ahora para el nombramiento del puesto de la Vivanco. Hay tres personas, hay tres cupos que están todavía pendientes de ocupar, y ahora salta esta quina y la quina se acelera. Entonces dentro del Poder Judicial me Claro. dicen, ¿por qué la Corte Suprema está acelerando la ocupación de este puesto? ¿Cuál es la movida interna? A lo que voy es que existen muchos signos de interrogación, muchas dudas, muchas especulaciones que no ayudan, diríamos, a esclarecer, a transparentar lo que ha sido un poder judicial que ha quedado muy cuestionado, ¿no? Después del último año. Y en ese sentido yo creo que la Corte Suprema empieza el año con el peor pie, ¿no? No podríamos decir Totalmente, que sí, empieza con el pie cuando, derecho. Está total, pues. un muy mal comienzo de año. Pero es que Hay que ver. horrible, horrible, ni siquiera muy Entonces, mal, horrible, porque uno creería que ya lo habíamos sabido todo, ya estaba todo. mm, No, y lo otro, ¿sabes por qué es tan malo esto para la Corte Suprema, pero también, o sea, digo, para el Poder Judicial? Porque tú te preguntas, y bueno, ¿y cuántas más Verónica Sabax hay hoy día en el Poder Judicial? o sea, estamos hablando, el año pasado fue la Corte Suprema, este año podría ser la Corte de Apelaciones, en donde se comentaba, y era un rumor a voces, donde están las mayores influencias de los abogados, ¿no? Porque tienen mayor, es más, Claro. es una organización mucho más No, grande. tremendo, tremendo. Entonces está San Miguel, Santiago. Por ejemplo, mira, un detalle, te cuento, esta semana me contaban el ministro Simpertegui, me dijeron, oye, te enojo Ya. porque Simpertegui, que tiene a su esposa Gilda Miranda eh, es notaria, me decían que en la Corte Suprema hay agotamiento porque resulta que Gilda Miranda y Simpertegui quieren nombrar a César Miranda como notario en la quinta región, y me mandaron a decir a Simpertegui que por favor dejara de influir y de molestar respecto a este nombramiento notarial. Esto es un detalle, ¿me entiendes? Un comentario de pasillo en donde me dicen, pero a lo que voy, el año pasado, recordemos el caso Carroza, fue conocido porque se pide un nombramiento en tierra amarilla de un notario. Claro. Bueno, las cosas no han cambiado. Esta semana, como te digo, el comentario es que
hay muchas gestiones de parte de Simpertegui y de Gilda Miranda, la esposa, para que su sobrino, sí, César Miranda, sea nombrado como notario. Es decir, eh, el terremoto del año pasado parece no tener las Oh, qué consecuencias que uno atroz, qué quisiera en términos escándalo más grande. de aminorar las consecuencias, ¿no? O sea, No, sí, un el escándalo. mal comportamiento dentro del Poder Judicial. Como te No, un digo, escándalo. yo creo que esto está empezando, Sí. la lista es larga de episodios que pasan paralelamente. La Corte de Apelaciones, yo creo que esta semana empezó a ser tema y va a seguir siendo tema durante el año. Y los jueces, ¿no? Yo creo, a mí, bueno, a nosotros nos tocó, a mí me tocó estar en el caso de la muñeca bielorrusa. Y yo te diría, yo te tengo que decirte que la mayor colaboración que tuve yo para ese artículo es internamente. O sea, dentro del Poder Judicial hay varias Pero personas que claro, están molestas con este tipo de comportamiento. La pero persona por que me su- contó lo de Simpertegui esta semana es una persona muy relevante dentro del Poder mm, Judicial. Es una persona que me lo dijo, me entendí, mira, te lo cuento, sotovoce, o sea, todo el mundo lo sabe. Entonces, yo creo que se están produciendo, hay un movimiento tectónico dentro del Poder Judicial que nos va a permitir, y que ya empezó en enero de este año, nos va a permitir empezar a conocer, seguir conociendo datos. Y en ese contexto, insisto, yo creo que el caso del fiscal Guerra va a dar mucha sorpresa, un caso que está en Fiscalía, en el Ministerio Público, que se va a investigar. Aquí hay un punto que el único punto que me preocupa, fíjate, que es el hecho de las filtraciones, ¿no? Que indudablemente este chat es una filtración. eh, y la defensa, especialmente en el caso de Juan Pablo Hermosilla, ha sido la defensa ha sido una defensa que a nivel de abogados ha llamado mucho la atención porque es una defensa que se basa en el ataque al investigador, en el ataque a la persona que está, ¿me entiende?, investigando a su cliente, lo que se considera que no es muy hábil comunicacionalmente, que la defensa tiene que ser legal, ¿me entiende?, tiene que recurrir ¿me entiende?, a la materia legal que se está criticando, se está investigando del acusado, más que a criticar a la persona que está investigando. Sin embargo, yo creo que a raíz de lo que pasó con la ministra Sabaj, vamos a ver también una nueva, podríamos decir, ataque a las instituciones que están investigando. Recordemos que hay una investigación también sobre el tema que pidió Juan Pablo Hermosilla, sobre el tema de las filtraciones en su caso. Entonces, va a estar movido este año, yo creo, en el Poder Judicial, uh, nuevamente, nuevamente. Entonces vamos a tener total, un año, imaginémonos, el Poder Judicial va a seguir siendo portada. Luego viene la reforma de pensiones, tenemos una negociación que se está produciendo en el Congreso que está ahí haciendo agua, todavía no se abren las compuertas como para decir que se hizo agua, pero que indudablemente tenemos a la UDI y RN principalmente porque se ha logrado ayer, especialmente, se logró de alguna manera contener la molestia en el sector del oficialismo. Pero correcto. ya el diputado la ve, ya hay una diputada, la diputada, Flores, Camila Flores de Flores, Renovación Camila Flores Nacional. también se ha Sí, opuesto. sí, Entonces, tanto el exacto. presidente de RN, Rodrigo Galilea, como el presidente de la UDI, ¿no? Guillermo, Larraín. Perdón, no, Guillermo. Ay, no, pues no es Guillermo. ¿sí? Guillermo. Es Guillermo. ¿Por qué me. Ay, pero ¿por qué El me Guille, hacís el Guille, confundir? Guillermo Ramírez. Ramírez. Guillermo Ramírez, que siempre me confundo con Primero, el periodista Guillermo Gonzalo Ramírez tiene Ramírez. que controlar sus huestes y no es fácil, ¿ah? No es fácil y en ese sentido la candidata, la presidenciable de Chile Vamos ha sido poco concluyente respecto a su posición sobre la reforma, creo que se ha mantenido distante. Claro. eh, y No, bueno, no ha y vamos entonces a sido. lo que voy, que No ha estado tenemos fuerte ahí. algo que se debería de confirmar en marzo, hoy día jueves, ¿no? No tenemos jueves 23, no tenemos claridad, faltan 7 días, imagínate, para terminar el mes, 7 días para lograr una reforma de Correcto. pensiones, suena bastante Está arriesgado. difícil, Pero está bueno, el complicado. optimismo sigue en algunos, como te digo yo, no se han abierto las compuestas, no se ha hecho agua de esto. Y además de todo eso, tenemos una primaria. Tenemos primarias en abril, se inscriben las primarias. Va a ser un año electoral muy movido. eh,
Y bueno, y otro tema a conversar, que en algún momento lo hablaremos, que es el caso Allende, que es ya Sí, pues. impresionante. Bueno, Que exacto, vamos a tener, el gran sí, líder de este gobierno, que es Salvador Allende, y del presidente, termine, ¿me entiende?, con su hija y con su no, sobrina investigada, ya es no, es tremendo. termina poniéndole la guinda a la torta de un año que viene muy agitado. Sí, pues así es. Pero está todo por verse en tu newsletter de este fin de semana para que veamos todos esos detalles que tú estás aquí mencionando. Ya pues, Juan Diego, muchas gracias, como siempre. Mirna, gracias a ti, que estés muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl, y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.